El otro día, Carlos Ríos, el creador de Real Fooding, entrevistó al cardiólogo José Avellán y quería comentar que en la charla hay un error muy importante de concepto que los médicos habitualmente cometemos respecto al LDL pequeño y denso y a su tamaño. Si imagínate que el LDL, bueno, tiene el tamaño de una pelota de fútbol, pues este LDL glicado y oxidado que no ha podido ser reciclado, que ha ido perdiendo un poco su contenido, pero siguen siendo ricos en colesterol, pues puede ser como una pelota de golf. Entonces este que es pequeño y denso sí que se imbuye y puede penetrar dentro de las arterias, mientras que los balones de fútbol van rebotando. Con todo mi respeto al doctor Avellán, al que sigo y estoy suscrito a su newsletter vital, nos han vendido que el LDL pequeño y denso, al ser mucho más pequeño que el LDL grande y flotante, puede entrar en la pared de la arteria. Y esto no es cierto. La diferencia no es de un balón de fútbol a una pelota de golf, como dice Avellán, sino de solo 2 nanómetros, de 22 a 20 nanómetros. Son casi idénticas ambas lipoproteínas. Si fuera por el tamaño, el HDL, el colesterol bueno, que es mucho más pequeño, que sería como una pelota de tenis frente a un balón de fútbol, podría entrar más fácilmente en la pared del endotelio. Y no lo hace, porque en esa pared hay una zona de exclusión donde está el glicocális protector y ahí no puede entrar nada, ni siquiera la albúmina, que es 10 veces más pequeña, que sería como el tamaño de un guisante al lado del balón de fútbol del LDL. Los mamíferos tenemos mecanismos para proteger la pared arterial, para que nadie pueda atravesar esas llamadas tight junctions o esas uniones selladas, ¿no? Gracias a esa zona de exclusión. Ni la albúmina, que sería como un guisante al lado de la pelota de fútbol, ¿no? Son partículas muy pequeñitas como iones como el potasio de 0,25 nanómetros pueden atravesar el endotelio. Y es cierto que el LDL pequeño y denso se asocia a mayor riesgo cardiovascular, pero no porque entre en la arteria, no puede hacerlo, sino porque ese patrón de LDL pequeño y denso ocurre cuando tenemos un cuadro de insulinoresistencia, de mala salud metabólica, de prediabetes, de diabetes. Es decir, hay una salud metabólica alterada, es un reflejo de una mala salud metabólica, no es que cree ninguna placa. Igual que el HDL o colesterol bueno, no es que sea bueno en sí y que entre en la placa con un martillo hidráulico a llevarse el colesterol metido en la placa. Ese es un cuento infantil que aún se lo cree mucha gente. Lo que ocurre es que el HDL, cuando está alto, está asociado a un cuadro de buena salud metabólica, de insulinsensibilidad, y cuando está bajo es asociado a un cuadro de insulinoresistencia, síndrome metabólico, prediabetes. Recordad, el LDL es parte fundamental de nuestro sistema de transporte de energía y colesterol a los tejidos. Tiene millones de años de evolución y es vital para el ser humano. Nunca dañará el endotelio, nunca entrará en las arterias para matarnos, no puede hacerlo. Lo que daña las arterias son otras cosas, son las nanopartículas que inhalamos del tabaco, de la cocaína, de los combustibles diésel, la presión biomecánica de la hipertensión, y por eso, que daña el endotelio, por eso ocurre en las arterias, donde la presión es mucho más fuerte, como en las coronarias, y nunca ocurre las placas en las venas, que tienen el mismo LDL que las arterias, pero no hay presión, es un flujo manso. Los picos de azúcar queman, estropean, desintegran el glicocális. La insulina crónicamente elevada, proinflamatoria, el estrés moderno, el cortisol crónicamente elevado, que además hace que el hígado fabrique más factores de coagulación para no sangrar en la batalla y manda más glucosa al torrente sanguíneo para luchar y crea más resistencia a la insulina, pero no estamos en ninguna lucha o huida, estamos sentados en la oficina estresados, o sufrimos de desigualdad social, o sufrimos de inseguridad laboral. Es el estrés, la ira, el odio, la depresión lo que mata, ese cortisol crónicamente elevado. El colesterol de unos huevos nunca daña el endotelio, forma parte de todas las membranas celulares, precisamente de la pared del endotelio. En las placas de ateroma encontramos restos de un trombo, encontramos glóbulos rojos, fibrina, fibrinógeno, colágeno, plaquetas, calcio recubriendo. Son productos de coagulación, de un proceso de trombogénesis. Pero cuando se daña el endotelio y se expone la pared arterial a la sangre, se desencadena un potente proceso y rápido de coagulación, de reparación de esa herida, como cuando hacemos un corte en la piel para que no se rompa el casco del barco y no desangremos. Y en esa herida abunda la fibrina, el fibrinógeno y quedan atrapados glóbulos rojos, plaquetas y también algunas lipoproteínas que transportan el LDL, porque todo lo que pasa por allí se queda atrapado, pero no son causantes de ninguna placa. Y además el principal LDL que vemos en las placas no es el LDL que creemos, sino el de la lipoproteína A, que es casi idéntica a la lipoproteína que transporta el LDL. Es igual que la del LDL con su ApoB mayúscula, pero además lleva la ApoA minúscula que la distingue. Y sabéis que la lipoproteína A, su papel es impedir la fibrinolisis, impide la disolución de la fibrina,
y así impide la distribución del trombo, actúa como un parche para que no sangremos y así tiene un poder procoagulante, protrombótico, y por eso sí que aumenta mucho el riesgo cardiovascular. Es un mecanismo ancestral que tenía el ser humano para sangrar menos en la lucha, pero no tiene muy mal, porque triplica el riesgo cardiovascular, que se debe a estados de hipercoagulabilidad, de mayor riesgo de formación de trombos y de no disolverlos. Pero como hoy en día aún no tenemos fármacos para bajar la lipoproteína A, los médicos nos centramos en bajar el LDL maligno, pero es un inocente que no tiene ningún papel en los infartos, aunque sigamos pensando lo contrario. Decía Avellán que él querría que la gente estuviera con un LDL por debajo de 90. Cuando los estudios epidemiológicos, los que más viven tienen un LDL de 100 a 189 y los que más pronto se mueren son los que más bajo tienen el LDL. Ya sabéis que el único y minúsculo beneficio de las estatinas no es porque bajan el colesterol, eso es algo malo que hacen, sino por sus efectos pliotrópicos, fundamentalmente liberadores de óxido nítrico, vasodilatador, antiagregantes, estamos evitando trombos. El bajar el LDL en sí es totalmente irrelevante, por eso, aunque con los inhibidores de la PCSK9, como el evolocumab, bajemos el LDL de 90 a 30, al final los pacientes se mueren antes, como se vio en el famoso estudio de Fourier. Sí, hubo algunos menos infartos, pero en el grupo de intervención se murieron 444 y en el grupo placebo 426. Se murieron más en el grupo que recibió el fármaco. Y esto tienes que ir a las tablas brutas a verlo porque en el texto no aparece por ningún lado. Y entonces no nos damos cuenta de esto. No os confundáis, el LDL pequeño y denso es casi idéntico al LDL grande y flotante. Su presencia se asocia a un cuadro de mala salud metabólica, de prediabetes, de síndrome metabólico, ¿vale? De resistencia a la insulina, pero no es porque se meta en ninguna arteria que aumenta el riesgo. Ese cuento queda destruido al saber que ninguna partícula de más de un nanómetro puede atravesar el endotelio de los mamíferos. Solo el virus del ébola puede romper esas tight junctions, esas uniones selladas de las membranas de todos los mamíferos. Y cuando se rompen con el virus del ébola, nos desangramos y nos morimos. Sin ese sellado de las membranas biológicas, nos moriríamos. Nada lo atraviesa. Por cierto, esa zona de exclusión que no permite que las partículas que están por la sangre moviéndose como el glóbulo rojo, las plaquetas, lleguen a entrar a la pared de la íntima de la arteria, ¿sabéis cómo podemos aumentarla para aumentar la protección cardiovascular? Con la luz infrarroja de la luz natural del sol, estando fuera. ¿Y cómo se puede estrechar y hacer más vulnerable esa zona de exclusión? Con las ondas electromagnéticas artificiales como las del wifi de nuestro router en casa. Pero bueno, sería para otra charla más adelante. Cuídense, mejor estando afuera, bajo luz natural.